indicar que él es arquitecto, maestro en desarrollo urbano regional y posee un doctorado en ciencias sociales. Sus áreas de especialización son la planificación urbana, descentralización, desarrollo urbano, centros históricos, vivienda, seguridad ciudadana y sociología. Es el actual coordinador del área de estudios de la ciudad de Flaxo, Ecuador. Ha publicado más de 1000 editoriales periodísticos, 250 artículos académicos y 37 libros. Le invito a subir al escenario al arquitecto Fernando Carrión Mena. Bien, buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Costa Rica y a todas las organizaciones gremiales de arquitectos que han hecho posible esta 14ª reunión, esta 14ª Bienal de Arquitectura, que efectivamente suena muy fácil, pero son 28 años. Nosotros en América Latina estamos acostumbrados a hacer generalmente el primer congreso de alguna cosa, el segundo de lo mismo y al tercero prácticamente desaparece. Estar 28 años en una actividad de este tipo es realmente interesante. Como lo es también tener la posibilidad de hablar hoy día delante de ustedes, después de haberle escuchado a la primera dama de Costa Rica, que hace una intervención de contenido, hace una intervención de posición frente al tema y que define grandes líneas estratégicas. Generalmente cuando uno recibe a una autoridad de este nivel en este tipo de reuniones, son intervenciones más bien protocolarias, de saludo, de bienvenida. Pero tener la posibilidad de escuchar una posición sobre la ciudad, sobre el territorio de Costa Rica y qué es lo que se piensa hacer respecto de eso, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención y también me estimula a decir un par de cosas antes de entrar en materia respecto de la ponencia que había preparado. América Latina tiene un poco más del 82% de su población viviendo en ciudades. Y este es un proceso que en este último siglo ha cambiado de una manera increíble, porque antes la urbanización se hacía sobre la base de una ciudad en particular o de varias ciudades.
Y hoy día da la impresión, siguiendo a Edward Soja, que él habla de la post-metrópoli, y yo creo que habría que hablar incluso de la post-ciudad, porque este proceso de urbanización ya no se asienta en ciudades, sino en un territorio mucho más amplio que es una región. Se me viene a la mente por lo menos 2, 3 ciudades, el caso de Ciudad de México. Ciudad de México tiene una población que no llega a los 9 millones de habitantes, pero si consideramos el área metropolitana supera los 21 o 22 millones de habitantes. Y según Alfonso Iracheta, él dice que ya está en 40 y tantos millones de habitantes, que se ha introducido en territorios de 4 estados y 278 municipios. Si nos vamos al sur del continente, a Buenos Aires, nos encontramos con una realidad relativamente parecida, donde la ciudad de Buenos Aires no llega a tener 3 millones de habitantes y es una población que no ha cambiado, según dicen ellos mismos, un poco más de 50 años. Pero el área metropolitana tiene 12 millones de habitantes y en el que participan alrededor de 23 partidos, que son una forma de organización del territorio. Pues lo que le hemos escuchado a la primera dama describir para el caso de Costa Rica, en esta comparación de 2 de las ciudades más grandes que hay en la región, yo veo un fenómeno exactamente igual, en el sentido que les digo, que ya no se urbaniza ciudades como era antiguamente, sino que estamos viviendo urbanización de territorios, urbanización de regiones. Y ahí nos surgen 3 de las cuestiones fundamentales que ella planteó. Uno, el tema de la movilidad y la conectividad, que a estas alturas probablemente sea uno de los problemas más grandes que tienen las ciudades de América Latina y que nos conduce incluso a pensar que el éxito de las ciudades va a depender de esta conectividad y esta movilidad. Hace aproximadamente 100 años, Le Corbusier decía que el éxito de las ciudades depende de su velocidad. Probablemente él pensaba, y de hecho es así, que esa velocidad se construía sobre la base del automóvil. 100 años después, creo que ese principio sigue teniendo mucha vigencia, que el éxito de las ciudades dependen de su velocidad, pero en este caso ya no de la industria del automóvil, sino de las nuevas tecnologías de la comunicación. En otras palabras, esta urbanización regional tiene que ser integrada a través de movilidad, a través de conectividad. Una segunda cuestión, que también me parece muy clara en su presentación y en lo que está pasando en América Latina, es que tenemos que empezar a construir nuevas formas de gobierno de la ciudad o de estos territorios. Miren la crisis que debe significar el manejo de esta megalópolis de más de 40 millones de habitantes en México, en ese territorio con 4 estados, o lo de Buenos Aires, o lo de San Pablo, o lo de San José, o lo de Quito, o lo de cualquier ciudad de la región. Entonces, el segundo tema, que a mí me parece absolutamente relevante, es empezar a reflexionar, a repensar cuáles son las estructuras principales que deben construir el gobierno de estos territorios. Y ahí ya nos habló de la necesidad de que sea multinivel, porque estos territorios no pueden ser exclusivamente manejados por los gobiernos locales, sino que tienen que tener una articulación con los gobiernos nacionales. Entonces tiene que ser multinivel y también tiene que ser multiescalar por la cantidad de instancias territoriales que existen en esta región, en este espacio, o en esta ciudad de ciudades, como hoy día se habla. Y en tercer lugar, en esta ciudad de ciudades, el gran reto está en cómo esta ciudad tan fragmentada, esta ciudad de ciudades, puede construir ciertas formas de integración. Y aquí uno puede remitirse principalmente a la idea de la justicia espacial, de Bernardo Secchi,
un italiano que desgraciadamente nos abandonó hace aproximadamente un par de años. Él sostiene la necesidad de la justicia espacial. Y la primera dama algo nos mencionó al respecto con la política de vivienda, con la política de espacio público, con la política de regeneración urbana y demás. Y terminó su exposición hablándonos del derecho a la ciudad, pero no solo el derecho a la ciudad, sino también del deber que nosotros tenemos con la ciudad. Y entonces aquí inicio ya formalmente la intervención mía, con el nombre que ustedes tienen en la pantalla, el derecho a la ciudad, un concepto polisémico. Van a ser alrededor de 5 o 6 ideas. Una primera, a manera de introducción, que me parece que es importante, es que en esta coyuntura de más o menos este siglo, es decir, estos 18 años, el concepto del derecho a la ciudad se ha convertido en uno de los conceptos más importantes, más significativos y claves para la comprensión y salida de lo que estamos viviendo dentro de nuestras ciudades. En ese sentido, se ha posicionado este concepto del derecho a la ciudad con mucha fuerza. Como antes existían otros, por ejemplo, el de la migración del campo a la ciudad, como por ejemplo el de hábitat, como por ejemplo el de asentamientos humanos. Pero hoy día es básicamente el concepto del derecho a la ciudad. Y es muy interesante porque este concepto es una construcción que sirve para el análisis, que sirve para la movilización de ciertos sectores que viven en la ciudad y que se ha convertido en un objeto fundamental del debate de la ciudad. En otras palabras, porque permite la comprensión de los problemas y porque permite a ciertos sectores reivindicar una posición específica de lo que puede ser un proyecto distinto de ciudad. En otras palabras, cuando hablamos de derecho a la ciudad, no estamos hablando de esta ciudad que nosotros tenemos y a la cual nosotros queremos adscribirnos. Incluso es un concepto que discute mucho y que se distancia, por ejemplo, del concepto de ciudad inclusiva. Porque ¿qué es la ciudad inclusiva? Es esta ciudad a la que se le incluye algo que no está dentro. Es decir, es la suma. Pero el concepto del derecho a la ciudad es la de construcción de una nueva ciudad, de una ciudad distinta a la que estamos viviendo. Y entonces eso de ciudad inclusiva no tiene ningún sentido, porque no es esta ciudad a la que se le añade, a la que se le suma, sino que es una ciudad totalmente diferente. Y es por eso que tras de este concepto hay un abanico muy amplio de actores, de sujetos, de partidos políticos, de movimientos, de académicos, y que le van dando distintos contenidos a esta formulación conceptual. Por eso es que es muy importante este tipo de reuniones, para primero ponernos de acuerdo de cuando se oye, se habla, se plantea el derecho a la ciudad, plantearnos también de qué estamos hablando, qué es el derecho a la ciudad. Una segunda idea, y a mi manera de ver absolutamente clave, es preguntarnos el derecho a cuál ciudad. ¿Es el derecho a esta ciudad haciéndole algunos cambios? ¿O es el derecho a una ciudad distinta, a una ciudad que queremos? En otras palabras, ¿qué ciudad está detrás del derecho a la ciudad? No es esta ciudad a la que hay que mejorarla, sino es pensar en una ciudad distinta. Y aquí justamente aparece una de las cuestiones más importantes que tiene el concepto de derecho a la ciudad, que es el sentido de utopía que está detrás de esto. Y Tomás Moro fue el que planteó por primera vez el tema de las utopías y le planteó respecto de la ciudad. Después de varios siglos que hizo Tomás Moro, vuelve a replantearse el tema de la utopía dentro de la ciudad y esta está enlazada con el concepto del derecho a la ciudad. Y obviamente aquí surge una pregunta que también es importante.
no solo que es necesario plantearse a cuál ciudad queremos tener derechos, sino qué entendemos por ciudad. Y obviamente que aquí también tenemos un concepto absolutamente polisémico, porque para unos, por ejemplo, Naciones Unidas, ciudad es aquella población que tiene más de 2.500 habitantes. O nos vamos a la escuela de Chicago y vamos a encontrar ahí, sí, es una población heterogénea, densamente concentrada y que tiene una cultura urbana. Pero la definición de ciudad con la cual yo trabajo tiene mucho más años atrás, que son las definiciones que vienen desde los griegos. Y entonces, los griegos, ¿qué es lo que nos decían? Que una ciudad no es otra cosa más que una comunidad política, que se construye sobre la base de la ciudadanía. Y la ciudadanía viene del concepto ciudad, es decir, los habitantes de la ciudad que tienen derecho a esta comunidad política. Y entonces ahí vamos viendo cómo se puede perfilar esta comunidad política, cómo se puede organizar esta comunidad política. Y aquí nos aparecen dos elementos que a mi manera de ver son claves. El uno es que debemos hablar primero del derecho de la ciudad, no solo a la ciudad, sino el derecho de la ciudad. ¿Y por qué? Porque en ciudades donde esa ciudad no tenga el derecho a la autonomía, por ejemplo, es decir, que no pueda autogobernarse, que no tenga los recursos suficientes en términos económicos, que no tenga las competencias capaces de gobernarse el territorio y que no sean electos o democráticamente presentes bajo legitimidad, representación, etcétera, sus autoridades, es difícil que esa ciudad pueda, a su vez, delegar los derechos en la ciudadanía. Entonces, una segunda cosa, no solo que primero es a qué ciudad, sino que la segunda es que esa ciudad también tiene que tener derechos, los derechos de la ciudad. Y están básicamente inscritos en lo que se conoce como la descentralización o las autonomías. Y en tercer lugar, concretamente, el derecho a esa ciudad que es autónoma, a ese autogobierno de la ciudad. En tercer lugar, el concepto de derecho a la ciudad es un concepto polisémico, es decir, que es un concepto que tiene distintos significados, que tiene distintos sentidos. No solo porque es parecido, por ejemplo, a la democracia, donde uno puede ver o plantear la democracia es la representación, otros dirán que no, que es la democracia directa, otros dirán que no es suficiente las formas de elección, sino que haya separación de poderes y así sucesivamente. Entonces, la democracia también es un concepto relativo, también es un concepto polisémico. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el desarrollo. El desarrollo para los pueblos, originarios, andinos. El desarrollo es el summa causae. El desarrollo para los economistas de la cooperación internacional, que se yo, Banco Mundial, está vinculado al Producto Interno Bruto. Y entonces son conceptos totalmente diferentes. Y esto significa que el derecho a la ciudad es un concepto, como cualquiera de estos que les estoy poniendo de ejemplo, que representa un campo de disputa, porque tiene distintos significados para unos y distintos significados para otros. Y es un concepto muy interesante, porque está en el discurso político, pero también está en la acción, en la reivindicación que ciertos sectores de la población tienen. En la academia, muchos académicos escriben sobre el derecho a la ciudad. En la política, muchos partidos políticos, representantes políticos, han asumido el derecho a la ciudad como un elemento propio. Y también empieza a aparecer ya el derecho a la ciudad en las normas de nuestros países, como pueden ser algunas constituciones, como pueden ser incluso la agenda del derecho, la nueva agenda urbana que aprobó
en el 2016 Hábitat de Naciones Unidas. Y entonces, este conjunto de expresiones, de orígenes, manifestaciones, etcétera, a lo que ha conducido, a mi manera de ver, es que es un concepto que se va banalizando. Es un concepto que se vacía de su contenido original y que ya no es lo que originalmente era. Por ejemplo, lo que apareció en Hábitat 3, en la nueva agenda urbana, es simplemente una palabra a la cual se le añadieron un par de valores que en ningún sentido pueden representar lo que es el derecho a la ciudad. ¿Y por qué? Porque hubo algunos países que no querían firmar esta nueva agenda si es que aparecía una cuestión tan explícita de la definición del derecho a la ciudad. Sin embargo, en este cúmulo de posiciones, en este conjunto de posiciones, uno podría encontrar al menos 3 elementos en común. Uno, primero, que ya vimos hace un momento, es un concepto utópico, en el sentido de que hay que construir una nueva ciudad. Uno, segundo, es que es un concepto conflictivo. Y en tercer lugar, que es un espacio donde se puede debatir, donde se puede discutir y disentir. Y lo distinto es que hay una concepción del derecho a la ciudad que no es en nada distinta a la concepción de la teoría de la marginalidad que nació con los conceptos de la modernización en América Latina de los años 50 y 60, donde se planteó que había muchos sectores que no participaban de la sociedad. Esto que en el Brasil se llamaron las favelas, en Argentina las villamiserias, en el Perú pueblos jóvenes y así sucesivamente. Entonces había un sector de la población que en muchos casos, en muchas ciudades, incluso era mayor que la ciudad reconocida, que quedaban por fuera, que eran marginales, que eran ilegales, que eran informales. Concepto que hasta ahora, de alguna manera, pervive y sigue existiendo. Entonces, lo que sustituye como concepto de teoría de la marginalidad, lo que viene es esta teoría del derecho a la ciudad. Entonces, ¿cuál es el derecho a la ciudad? Que estos sectores, en vez de estar marginados, están integrados. Es decir, el derecho a la ciudad es participar en la ciudad, exactamente como era antes. Entonces, aquí tenemos una línea. Una segunda, que es donde se inscribe esto de la nueva agenda urbana, que es una visión mucho más institucional. Y entonces, ahí está, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la opinión pública, etcétera, que están consagrados en muchas estructuras institucionales, no solo de orden nacional, sino también internacional. Y para lo cual hay toda una institucionalidad que está detrás velando por que se cumplan estos derechos, que son, de alguna manera, los derechos humanos. Entonces, también hay una visión del derecho a la ciudad como un derecho humano, en este caso, un derecho colectivo que debe regirse por una institucionalidad. Es decir, es un concepto que busca una institucionalidad que le defienda y que todavía está en ese camino. Y el tercero, que es una posición bastante más radical, que podemos decir que es la de David Harvey principalmente, que es una visión más bien de ciudad de forma anticapitalista. O sea, la ciudad capitalista, ese es el problema, y entonces el derecho a la ciudad es construir una ciudad por fuera del régimen capitalista, la utopía. Lo que hemos dicho, detrás de esto tenemos movimientos sociales, colectivos de mujeres, colectivos de ambientalistas, colectivos de ciclistas, que todos y desde cada una de sus posiciones van reivindicando temas distintos respecto de lo que significa el derecho a la ciudad. Y entonces aquí lo que tenemos es lo que de alguna manera ya hemos visto. Uno, una definición de acceso, es decir, el acceso a los servicios, el acceso al espacio público,
el acceso a las infraestructuras, el acceso a la vivienda. En otras palabras, este concepto que veíamos hace un rato de la marginalidad vista bajo otro marco teórico, dicho de otra manera. Lo segundo es la visión institucionalista, que se traduce en la garantía universal de los derechos humanos. Entonces, ya cuando hay garantía, hay alguien que tiene que velar por esto, y son las instituciones. Y el tercero, que es esta más utópica, es que el derecho a la ciudad es una forma de producción, y detrás de la producción hay distintos actores, y de apropiación de la ciudad, lo cual significa que también detrás de esa apropiación hay otros sectores, otros actores. Esta historicidad tiene, a mi manera de ver, al menos tres momentos. Uno primero, que sería el de los griegos, y aquí básicamente con la figura tutelar de Aristóteles. En segundo lugar, viene de la Francia de los años 70, de los años 60 y 70. Por cierto, hoy día, en estos días, en este año, se está cumpliendo el mayo 68, que serían 50 años, exactamente 50 años. Y aquí el pensador más claro, más significativo, sin duda, es Alain Lefebvre, que fue el que reposicionó este concepto del derecho a la ciudad. Luego tenemos, a fines del siglo pasado, principalmente la década de los años 90 y con mucho más fuerza a principios de este siglo, un pensamiento más anglosajón, que podríamos decir que surge en Nueva York, y está altamente vinculado a un retorno del marxismo en la comprensión de la ciudad, y aquí aparece claramente la figura también de David Harvey, que es una de las personas más influyentes en este campo. Y podríamos decir que hay una cuarta parada, un cuarto paso, que es lo que ocurre en América Latina. Y en América Latina también es desde fines del siglo pasado, que arranca esto con mucha fuerza en Brasil, principalmente con el movimiento de reforma urbana que plantea que en la Constitución del año 88 aparezca ya el derecho a la ciudad como un elemento constitucional. Ahí arranca. Y luego tenemos un renacer de Lefebvre, es una relectura de Lefebvre en las condiciones, y en algunos sectores la presencia con mucha fuerza de David Harvey, que incluso se traslada a América Latina para generar una cierta influencia de su pensamiento. Veamos el primer paso, el caso del pensamiento griego. La idea esta poderosa de la comunidad política, que incluso le antecedió al Estado, que también se la considera una comunidad política. Y aquí hay tres elementos principales de la comunidad política, es decir, de la ciudad. ¿Quién forma parte de la comunidad política? ¿Quién le da nacimiento a esta comunidad política? Es la ciudadanía, que tiene derechos y deberes, como nos decía hace un momento la primera dama. En segundo lugar, ¿dónde se construye esta ciudadanía? Y lo construye en el espacio público, es decir, en el ágora. Y en tercer lugar, ¿para qué construye? Pues para producir, en los términos del propio Aristóteles, una ciudad feliz y virtuosa. Entonces ahí está el quién, el dónde y para qué. Y ahí estaría el derecho a la ciudad. Por eso es que la ciudad, en la época griega, es al mismo tiempo tres cuestiones. Por un lado es el lugar del autogobierno, es decir, la polis. En segundo lugar es el asentamiento o el lugar común. Por eso esta palabra común hoy día está dando muchos recorridos, principalmente yo diría en Europa, pero en España, pero también en Europa, y está llegando aquí en América Latina. Entonces el lugar común, que es la URSS. Y en tercer lugar,
es la construcción de un pensamiento cívico, es decir, de civitas. Este es un planteamiento más de Ortega y Gasset, que es una recreación de lo que se planteaba en la época de los griegos. El segundo momento, ya en Francia, varios siglos después, lo que se tiene en Francia en la década esta de los años 60 y 70 es la reminiscencia de la Guerra Fría, donde la barriada parisina y los jóvenes y estudiantes parisinos viven la crisis urbana. Y entonces aquí, obviamente, el derecho a la ciudad surge en un contexto de crisis, en un contexto de conflictos de la crisis de la ciudad. Y entonces también es interesante porque frente a la crisis de la ciudad, Lefebvre lo que plantea es el derecho a la ciudad. Es decir, la salida a la crisis es el derecho a la ciudad. Y este traslado o este tránsito, él lo plantea en términos que una ruptura dentro de la lógica del pensamiento marxista, que ya no se debería plantear solo desde el espacio de la producción, sino también desde el consumo. En otras palabras, hay un tránsito de la sociedad industrial y de la relación capital-trabajo a lo que sería la reproducción de la fuerza de trabajo dentro de la ciudad. Y en ese sentido, lo fundamental sería la vida cotidiana. Aquí aparece también básicamente la idea de otra ciudad. Es decir, conquistar los derechos de otra ciudad. No es de la misma ciudad que está en crisis, sino construir una ciudad que es totalmente distinta. Y entonces Lefebvre habla de lo urbano generalizado. En otras palabras, que no es problema solo de París, sino que esto es lo que ocurre en todas las ciudades en aquel momento. Y su gran discusión es qué papel tiene la ciudad en el modelo de acumulación capitalista que estaba vigente en aquel momento. El siguiente paso ya es esto de Harvey, en Nueva York, donde también él plantea una contradicción dentro del capitalismo, pero él va mucho más vinculado al capital especulativo. Y en esto, para él, el capital especulativo está vinculado, por un lado, lo que es el capital financiero y por otro lado, lo que se refiere a la especulación inmobiliaria y al capital que estaría absolutamente vinculado a estos procesos. Y entonces él llega a la conclusión explícita, no como Lefebvre de buscar una ciudad distinta sin abstracto, sino que la ciudad distinta para Harvey sería una ciudad que no es la ciudad que se desarrolla dentro del capitalismo. El cuarto paso es lo que ocurre en América Latina. Principalmente desde fines del siglo pasado, empieza una presencia bastante interesante en América Latina de las luchas urbanas, de aquellos sectores que se consideraron en su momento como marginales, que vivían, como veíamos, en las villas miseria, en los pueblos jóvenes, en los barrios piratas, en fin, las colonias populares, empieza a tomar mucha fuerza. Y entonces esta lucha ciudadana es la que empieza a plantear nuevas reivindicaciones que ya no son la lucha típica de las relaciones laborales o las relaciones frente al capital, sino que aquí es frente a la ciudad. Y entonces ya no es en la fábrica, sino que es en la ciudad. Y es el tema de la desposesión, es el tema de la exclusión, es el tema también de estos capitales especulativos que estarían aquí. Y entonces aquí tenemos una especie de itinerario que es muy interesante. El primero, como veíamos en la Constitución del Brasil en el 88, perdón, aquí está mal, en el 88, que se aprueba esta Constitución y que es el movimiento de la reforma urbana que surge básicamente desde las ciudades. Luego aparece el HIC, que es un movimiento, la Coalición Internacional del Hábitat,
que tiene una expresión mundial y su sede principal para América Latina está en México. Es una lástima que Enrique Ortiz no pueda venir, porque él les hubiera podido contar de manera directa lo que aquí ellos planteaban. Y entonces aquí surgió la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad en 2004, que fue planteada básicamente desde ONGs y desde ciertos sectores urbano-populares, principalmente de América Latina y de África. Después de eso, lo que tenemos es la Constitución del Ecuador, en el 2008, mi país. Si ustedes se ponen a ver, desde el 88 al 2008 son 20 años. Y en América Latina hay solo 2 países que tienen un artículo constitucional o una posición constitucional frente al derecho a la ciudad. Incluso cuando uno lee el articulado brasileño del articulado ecuatoriano, obviamente que hay una gran diferencia. ¿Y por qué? Porque en el caso de la Constitución brasileña estaba todo un movimiento urbano popular atrás de esto, reivindicando esta demanda, y en el caso del Ecuador más bien fue una propuesta que surgió de ciertos tecnócratas que se politizaron en el proceso. Después, en el 2016, aparece lo que ya dijimos, en la nueva agenda urbana que se aprueba en Hábitat 3, y recientemente en la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, también hay un articulado respecto de lo que es el derecho a la ciudad. ¿Por qué surge todo este debate en América Latina y por qué surge en este momento? Porque aquí hay una contradicción que es muy clara. Una ciudad que se desarrolla bajo una fuerza muy grande de las lógicas económicas liberales, porque en la década de los años 80 hay una reforma del Estado profunda en América Latina que introduce la dinámica de la economía neoliberal. Y eso llega a las ciudades. Se privatiza muchos de los servicios, muchas de las infraestructuras. En el caso de Chile incluso se llega a eliminar los límites de la ciudad porque se suponía que mientras más oferta de suelo haya, el precio del suelo va a bajar, cosa que nunca aconteció porque la lógica del suelo es totalmente distinta al pan, al zapato o al vehículo. Es una mercancía totalmente diferente. Y entonces lo que ocurrió fue todo lo contrario. Los precios se dispararon. Entonces, frente a esta lógica de organización de la ciudad, que ya no se sustenta en la planificación urbana, sino principalmente en el urbanismo de proyectos, que eso es lo que está vigente en casi toda América Latina, lo que apareció fue el retorno a la democracia en muchos de los países donde ésta se había perdido. Y este retorno a la democracia también se vio vista con la ampliación de la democracia hacia los territorios. Es muy interesante para que ustedes vean, en 1987, solo 7 países de América Latina elegían popularmente a sus alcaldes. Solo el 7% de los países de América Latina. Desde principios de este siglo, o desde fines del siglo pasado, mejor, todas las autoridades municipales o todas las autoridades locales son electas popularmente. Y entonces aquí se cae en una contradicción. Una forma de organización explícita que viene desde la dinámica del capital y por otro lado una forma de representación altamente democratizada que empieza a encontrar una tensión, por decirlo de alguna manera. Y entonces en esta confrontación nosotros podemos encontrar en América Latina 2 modelos de gestión claramente señalados. Uno que tiene un énfasis mucho más marcado en lo que significa el mercado, incluso las autoridades máximas, los alcaldes, ya no les gusta que les digan alcaldes sino gerentes. Y en este caso siguen las mismas políticas que en el gobierno nacional se plantearon de la desregulación, también se hace en materia de lo local. Y por otro lado tenemos otra visión, que es esta que surge de la resignificación de lo público en dos ámbitos. Uno de la ciudad
y ahí cobra peso el espacio público, y otra del propio gobierno de la ciudad. En América Latina hemos ido, yo creo, de una tendencia que se origina en el año 98, de un giro hacia la izquierda que me parece que se cierra en el año 2014, y a partir de ese momento un giro totalmente distinto, que es lo que estamos viendo en gran parte de los procesos electorales en América Latina. Pero lo que tenemos en el fondo es este debate entre un modelo de gobierno sustentado en lógicas del mercado y otro que tiene mucho más peso en lo público. En ese sentido, el derecho a la ciudad no es una definición estrictamente jurídica, es un concepto más bien político. O sea, el derecho aquí no hace referencia a lo normativo, sino principalmente a la constitución de la ciudadanía, es decir, de la política. Y es el derecho principal de la capacidad de transformación que tiene la sociedad para construir una nueva ciudad. Y entonces termina siendo la reivindicación de un nuevo proyecto de ciudad. Un nuevo proyecto de ciudad que articula tres elementos claves de cualquier comunidad política, como es el gobierno, como es el espacio público y como es la ciudadanía. Entonces es una cosa mucho más compleja de lo que originalmente pensábamos. Finalmente, algunas conclusiones. Sin duda que el derecho a la ciudad es una fase superior de los derechos, porque se refiere a la producción, a la apropiación y a la participación de la ciudadanía en la construcción de una nueva ciudad. En ese sentido es un derecho colectivo. Y es, obviamente, la búsqueda del control democrático de la producción y del excedente que esa producción genera. Esta es la línea de David Harvey, que, como les decía hace un momento, es la más explícita en términos de un alineamiento con el marxismo. Entonces, no se trata del acceso individual, ni tampoco del acceso de unos barrios, unas comunidades, a los recursos que esa ciudad ha producido, sino que es el derecho a cambiar y a reinventar la ciudad que tenemos. Y por eso depende del poder colectivo que tengan estas poblaciones para que se construya este derecho colectivo. Como la ciudadanía nace en el espacio público, en el ágora, el derecho a la ciudad se lo ejerce en el espacio público, no en el espacio privado. Y entonces es un mecanismo para enfrentar la desposesión, o si se quiere, la expulsión, o si se quiere, la gentrificación, que en casi todas nuestras ciudades de América Latina está ocurriendo. En ese sentido es el derecho al espacio público, porque como lo plantea Oriol Bohigas y Jordi Borja, la ciudad es del espacio público. Entonces es del derecho al espacio público, es del derecho a la ciudad. Estas eran algunas ideas que quería ponerles a consideración para que vean que no es un concepto fácil, es un concepto complejo, es un concepto que delinea lo que podría ser una nueva visión de ciudad, una utopía de una nueva ciudad. Y para esto quiero ejemplificarles con una cita de Alfio Basile. Alfio Basile fue entrenador de fútbol de la selección argentina. Como ustedes han clasificado al Mundial y mi selección desgraciadamente no. Quiero ponerles esta frase de él que me gusta mucho. Él dice: yo coloco perfectamente bien a mis jugadores en la cancha. Lo que pasa es que empieza el partido y ellos se mueven. Yo creo que esto lo que hace es reflejar lo que es un planificador, reflejar lo que es un entrenador de fútbol, reflejar lo que es un urbanista, un arquitecto, que no es otra cosa más que un estratega. En el caso del fútbol,
la organización en un espacio, en un tiempo, con sistemas, etc. En el caso del urbanismo, también en un espacio, en un tiempo, con los actores que se están moviendo todo el tiempo. Y que cuando nosotros hacemos una planificación de una casa, un edificio o una ciudad, que son distintas escalas que tenemos como arquitectos, lo que tenemos que ver principalmente es cómo esos actores se mueven, cómo esos actores interactúan, para en función de eso construir este nuevo espacio, que no es otra cosa más que una abstracción que hace el arquitecto para resolver algunos de esos problemas. Esto es lo que quería poner a consideración de ustedes. Espero que podamos seguir conversando. Muchísimas gracias. Bien, lo que me dicen es que habría la posibilidad de una ronda de preguntas, cuestionamientos, críticas, todo eso, ¿no? Si es que alguna persona está interesada en preguntar algo, refutar o incluso si quiere afirmar, me parece que este es el momento. Desgraciadamente yo no les veo por la luz que tengo acá, pero si levantan la mano o gritan. Y si no, bueno, estaremos todos. A ver, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la exposición y quiero solamente, mi nombre es Rosibel Salazar, tengo un hijo arquitecto, por situaciones de salud no pudo venir, entonces me mandó a que viniera a escuchar. Comprenderán que el tema es bastante complejo. Sin embargo, desde la expresión de doña Claudia, a pegarla con su exposición, hay muchas similitudes y solo quiero preguntar, cuando usted cierra con la última con la última expresión de los jugadores, ¿usted cree que todavía nuestro país, nuestra ciudad de San José, podamos insertar ese derecho al espacio público cuando verdaderamente tenemos un problema que no es un problema de conocimiento del cual hoy esta sala se nutre porque estamos llenos? Tenemos un problema de actitud, cosa que doña Claudia no citó en su exposición. Estoy segura que el esfuerzo que ella y su esposo vayan a hacer van a ser muy importantes, pero aquí es la actitud que tenemos nosotros, los ciudadanos, los funcionarios públicos y por supuesto los profesionales. Hay una actitud de resistencia a lograr esa recuperación de los espacios públicos. Costa Rica tiene un problema de inseguridad jurídica hacia todo, algunas cosas, y para el funcionario público es mejor no hacer para no comprometerse. Y yo veo aquí muchos profesionales que estoy seguro que están, no solamente estudiantes, sino que están ya en la vida privada ejerciendo ese espacio. Usted ve las posibilidades en Costa Rica cuando tenemos normativas de normativas, inclusive nuevamente una directriz que acaba de salir del SENARA que es en relación también a los temas de uso de suelos y demás, me imagino que conocida por ustedes. Mi preocupación, ya no en nombre de mi hijo, sino como ciudadana, es simple y sencillamente, Costa Rica, San José, tiene la posibilidad de ser o poder acceder a ese derecho al espacio público. Bueno, yo en San José estoy, no llego a estar todavía 24 horas, así que, como comprenderá, me es muy difícil pronunciarme sobre una realidad que no conozco. Pero lo que sí le puedo decir, probablemente un par de cosas que deben ser comunes a lo que ocurre en muchos de los países de la región. La una es que en general somos sociedades bastante desconfiadas y esto nos lleva a convertirnos prácticamente en países de abogados. Entonces, todo lo resolvemos con leyes.
Miren, Gran Bretaña no tiene ni siquiera constitución. Pero todas las constituciones que están renaciendo en América Latina tienen 500, 600, más de 1000 artículos, porque como hay desconfianza, todo tiene que estar escrito y todo tiene que estar reglado, normado, etc. Y cuando uno empieza a normar la particularidad, muchas cosas se quedan fuera y muchas cosas están encadenadas. Entonces, ¿esto a qué va? A judicializar todos los temas. Y a mí me parece que ese es uno de los grandes problemas que tiene América Latina, que tiene la región. Por eso mismo, yo creo que hay que distanciar mucho, y era el planteo que yo hacía, del derecho a la ciudad respecto de la cuestión jurídica. Nosotros cuando hablamos de derecho siempre pensamos que es una cosa normativa, que es una cuestión que está vinculada a las leyes. El caso del derecho a la ciudad es un tema político, que finalmente pueda terminar, como yo mismo lo señalé, con una norma, con un articulado, etc. Pero es un tema esencialmente político. ¿Cómo se construyen las normas? Básicamente son acuerdos, son pactos políticos. Y estos acuerdos y pactos políticos se hacen en el ámbito nacional. Por eso es lo que aquí opera lo que Ulrich Beck llama el nacionalismo metodológico. Y que ese nacionalismo metodológico lo que va haciendo también es diferenciando a los países unos de otros, porque los pactos se hacen dentro de los propios territorios, en nuestros parlamentos. Y eso genera muchísimos problemas. Una segunda cosa respecto del espacio público, por lo menos el concepto que yo funciono en relación al espacio público, es que el espacio no es un territorio, sino es un conjunto de relaciones. Si ustedes recordarán, cuando yo planteé el concepto de comunidad política, esta comunidad política se construye en el espacio público, pero no es en un parque, no es en la vía, no es en la calle, no es en eso. Se construye en el ágora, donde hay representación. Ese es el espacio público. Entonces, no es un espacio, el espacio público, sino que es un conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas que van configurando esto. Por eso es que yo creo que cuando uno va a diseñar un espacio público, llamemos en este caso sí, el parque, la plaza, la calle, etcétera, es de muchísima utilidad que nosotros los arquitectos trabajemos con sociólogos, con antropólogos, con historiadores, etcétera, para que podamos reconstruir esas relaciones sociales. En otras palabras, y en palabras de Bourdieu, uno podría decir, es el efecto lugar, y es ahí donde se construye la ciudadanía. Y me parece que ahí hay una cosa mucho más grande, mucho más importante. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, las calles hoy día, no sé qué tan espacio público sea cuando están absolutamente monopolizadas por el vehículo. Y en el vehículo van una persona, 2 personas. La calle antiguamente era el lugar del encuentro, el lugar de la comercialización, el lugar del juego. Para seguir en esto del fútbol, Menotti, César Luis Menotti, que fue campeón del mundo en el año 78 con Argentina, decía: hoy día en las ciudades de América Latina ya no se puede jugar fútbol en la calle. Imposible. Todo eso se comió el automóvil. De lo que he visto en la programación viene Zaida Muxi el día de mañana. Ella tiene un trabajo que se llama el espacio público de una ciudad conquistada, que es una cosa que hicieron con Jordi Borja. Yo creo que con ella podrían conversar mucho más respecto a esto del espacio público, porque el trabajo que hizo ella en ese ámbito es muy, muy interesante. ¿Nada más? ¿Hay nada más? Sí. Bueno, muchísimas gracias.